Buenas tardes nuevamente, queridos hermanos. Vamos entonces a dar por inicio con el tema que tenemos para esta tarde. Vamos a iniciar este maravilloso tema que es titulado El don de lenguas. El don de lenguas. El día de hoy vamos a conocer la palabra de Dios tal como Él nos las ha enseñado, para que nosotros podamos deleitarnos de su verdad y poder ser personas que andemos siempre con fe, en fe y solamente para agradar a nuestro Padre Celestial. Este tema es fácil y sencillo y maravilloso, que no tiene muchos enredos, sino es sencillito para que nosotros podamos seguir nutriéndonos cada vez más en la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver nuestro texto de exhortación, como siempre tenemos, ¿verdad? Por costumbre, los textos de exhortación, que es un texto ya conocido por muchos de nosotros, ¿verdad? Que es la primera de Timoteo 6, 3, 4 y 5, que dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquí podemos ver de forma clara de que la Biblia, por medio de la palabra de Dios, nos está diciendo de que si alguno enseña otra cosa que no va de acuerdo o conforme a las palabras que están escritas en la Biblia, que es de nuestro Señor Jesucristo, y conforme a su piedad, esas personas dice que están envanecidas, nada saben, y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Y es por eso que lo marqué en rojo, para que podamos apreciar de qué sencillo y fácil es poder discernir lo bueno de lo malo. Y hay que tener nosotros sabiduría espiritual para poder nosotros aceptar siempre lo bueno y desechar lo malo. Por eso es que es muy importante de que cada uno de nosotros sepamos que si alguno enseña otra cosa que no va de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, entonces está envanecido. Son palabras de Dios textuales, como usted lo puede ver, escritas bien textuales para el entendimiento del hombre, para que el hombre pueda estar edificado, para que los siervos y siervas del Señor estemos siempre viviendo en fe, viviendo conforme a su voluntad y no ser engañados, como podemos ver en la imagen, de que hay personas que también engañan y llevan a muchas personas a un camino que no es bueno. Pero para esto Dios nos dejó la Biblia. Para que nadie pueda ser engañado, porque en la Biblia se encuentra la voz de la verdad. Vamos a ver entonces los puntos a tratar para esta tarde, y estos puntos son los siguientes, 4 puntitos sencillitos y facilitos. Vamos a ver, punto número 1, ¿qué significa la palabra lengua? Vamos a ir paso a paso para que usted quede bien edificado y así usted pueda entonces poder conocer la verdadera verdad del Evangelio, la verdadera palabra de Dios, y así usted pueda reconocer, identificar quiénes son los que no enseñan conforme a la verdad de Dios. ¿Qué entendemos por el don de lenguas? Ese es el punto número 2. ¿Está aún el don de lengua vigente? Eso es el punto 3. Ya el punto 2 y el punto 3 está cogiendo calor, está cogiendo sabrosura, que es lo que lo va a usted a mantener sólido en la fe. Y el punto número 4, ¿qué entendemos por lengua extraña? Sin más, vamos entonces a comenzar inmediatamente con la primera parte, que es ¿qué significa la palabra lengua? Y vamos a ver lo que nos dice el diccionario, ¿verdad? Vamos a ver primero lo que nos dice el diccionario con referente a este significado o definición de esta palabra. Comunicación y expresión verbal propio de un pueblo o nación. Miren lo que nos dice el mismo diccionario, que es una comunicación verbal.
¿verdad? Que alguien tiene que hablar para poder uno comunicarse entre pueblo o nación. Las personas para poder comunicarse tienen que hablar. Hay que hablar idiomas. Entonces, lengua nos está entendiendo por el significado de que es hablar idiomas. Para poder que usted me entienda el mensaje que yo le estoy dando, tiene que hablar el mismo idioma que estamos hablando, que nuestro idioma es español. Entonces, cuando se habla de lengua, se está hablando de idioma. Esto lo dice el significado de esta palabra, y ahora vamos a ratificarlo con un texto bíblico que se encuentra desde el inicio, el primer libro de Génesis. Vamos a ver lo que nos dice en Génesis 11, 6 al 8. Mire lo que dice la santísima palabra de Dios. Dice así: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Vemos aquí de que Dios había en el mundo un solo lenguaje. Había un solo lenguaje, en otras palabras, había un solo idioma. Vamos a ver entonces el desenlace de esta maravillosa aportación bíblica. Ahora pues, descendamos y confundamos su lengua. Miren, su lengua, confundamos su lenguaje, su idioma, lo que está diciendo la palabra de Dios, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Vemos cómo aquí la Biblia ratifica de una forma fácil y sencilla lo que se estaba mencionando en el significado. Entonces, aquí nos da a entender bíblicamente de que cuando la Biblia habla de lengua, nos está refiriendo a idiomas. Vemos de que había un solo lenguaje, ¿verdad? En el mundo confundió el lenguaje de allí, su lengua, ¿para qué? Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Vemos de que la Biblia nos habla de una forma clara, fácil y comprensible al entendimiento, de que cuando la Biblia habla de lengua, está hablando de lenguaje, que el lenguaje es hablar idiomas. Para ratificarlo con otro texto, para que usted esté bien convencido de lo que la Biblia está mencionando, vamos a ver lo que nos dice el libro de Hechos 22:2. Dice así la santísima palabra de Dios: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y al oír que hablaban lengua hebrea. Vemos aquí que la misma Biblia nos está diciendo, especificando que son idiomas, lengua hebrea. Entonces, ya teniendo el significado de lengua, de que es hablar idioma, ya tenemos los fundamentos, las bases, sencillo, fácil, estamos apenas conociendo el estudio. Vamos entonces a pasar ahora al punto número 2, ¿verdad? El don de lenguas. Vamos a ver inmediatamente qué entendemos por el don de lengua. ¿Qué entendemos por el don de lengua? Vamos a ver el significado inmediatamente. Es una facultad milagrosa concedida por el Espíritu Santo a una persona y que corresponde a la capacidad de hablar múltiples idiomas que dicha persona desconoce. El don de lengua, que sabemos que fue por medio del Espíritu Santo, es hablarlo de una forma milagrosa sin que esa persona hubiese tenido un estudio previo de ese idioma. Actualmente y anteriormente en la antigüedad, cuando uno quería aprender otro idioma, uno tenía que estudiarlo, obviamente, tenía que estudiarlo. Pero lo que está hablando cuando vino el don de lengua, esto era sin estudio. Hablaban por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender claramente de que cuando se habla del don de lengua, es un poder totalmente milagroso que sin estudiar un idioma, francés, alemán, ruso, japonés, chino, ¿verdad? Español, etcétera,
ellos, sin haber estudiado ese idioma, por medio del don del Espíritu Santo, ellos hablaban el idioma que el Espíritu Santo les daba a que hablasen. Y vamos a demostrar esto bíblicamente para que nos demos cuenta. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Entonces aquí la Biblia nos dice de que había don de lengua por medio del Espíritu Santo, de que hablaban de forma milagrosa por el don del Espíritu Santo los idiomas sin haberlo estudiado. En cambio, los otros tenían que aprender, igual que nosotros, tenían que aprender para poder comunicarse con las otras personas de otras regiones, de otros pueblos, de otras tribus, de otros países conocidos como hoy en día. Vamos a seguir viendo otro texto para seguir ratificando lo importante que nos dice la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Vemos aquí que la Biblia sigue ratificando, ¿verdad?, de que se iba a hablar en nuevas lenguas. Y ya la Biblia nos está indicando de que lengua es hablar idiomas. Mantenga ese enfoque. Mire que la Biblia le está llevando una coherencia, no cosas incoherentes. Dios no habla cosas incoherentes. Dios habla cosas coherentes para el entendimiento de todo ser humano. Ya vimos de que cuando Dios habla de lenguas, está hablando de idiomas y se los vamos a seguir demostrando bíblicamente porque Dios tiene un material sumamente edificante para cada uno de nosotros. Vamos a seguir viendo lo que nos dice ahora el libro de Hechos 2, comenzando en el versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces aquí vemos bíblicamente de que se aparecieron lenguas repartidas. Hablando de idiomas, vemos de que la Biblia nos está enseñando de forma muy clara de que son idiomas. Aparecieron idiomas, lenguas repartidas como de fuego. Y miren cómo lo va a terminar de concluir. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a hablar ¿en qué cosa? En otros idiomas. Vemos de que la Biblia nos está enseñando de forma muy sencilla, ¿verdad?, de que hablar en lenguas es hablar en idiomas para poder comunicarse con las demás personas que hablan otros idiomas. Vamos a seguir viendo el desenlace, ¿verdad?, del libro de Hechos 2, ahora vamos a seguir el 7. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahí está. Lo mismo que vimos en el libro de Génesis, hablar. Ahora nos lo está repitiendo en el libro de Hechos, hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo hablan otros idiomas si son galileos? Entonces aquí vemos de que la Biblia nos sigue diciendo para que se pueda apreciar de que hablar en lengua es hablar en idiomas. Vamos a seguir viendo, ¿verdad?, lo que nos sigue diciendo ahora en el 8:11. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Se da cuenta que le acabo de decir de que la Biblia tiene material sabroso, nutritivo, lengua en la cual hemos nacido. Mira que Dios especifica, Dios aclara por medio de sus santos hijos para que no seamos confundidos,
por otras creencias que nos enseñan cosas diferentes y contrarias a la palabra de Dios. Usted puede apreciar bíblicamente de que hablar lenguas es hablar idiomas. Entonces, estas personas que recibieron por medio del Espíritu Santo este don, lo hacían de forma milagrosa sin haberlo aprendido, sin haberlo estudiado, porque el Espíritu Santo es poder de Dios. Miren lo que sigue diciendo: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Se dan cuenta de que lo que hablaban los cristianos que recibían por medio del Espíritu Santo este maravilloso don de Dios eran idiomas. Eran idiomas en las cuales existían en aquel entonces, que muchos existen actualmente, quizás otros no. Entonces, aquí nos enseña la palabra de Dios de una forma muy clara, fácil al espíritu, que hablaban la lengua de la cual ellos habían nacido. Y esa frase es muy poderosa para que nosotros podamos ser edificados en la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a seguir viendo, ¿verdad?, lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios en Hechos 10:44. Ahora, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y miren lo que concluye: porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Lo acabamos de ver arribita. Hablaban en otros idiomas. Esto es palabra de Dios. Esto es algo sencillo, básico, con referente a lo que la palabra de Dios nos enseña con referente a lengua. Ya usted está claro de que hablar lenguas es hablar idiomas. Actualmente nosotros tenemos idiomas muy conocidos: español, ruso, inglés, ¿verdad?, japonés. Tenemos bastantes idiomas de la cual desconocemos muchos. Nosotros, si acaso, muchos son bilingües, otros no, otros hablan de 4, 5, 3 idiomas, hasta más dependiendo, pero es por medio de un estudio, que eso es lo que tenemos que estar bien claro. Es por medio de un estudio, un aprendizaje. En cambio, ellos que recibían el Espíritu Santo y hablaban en lengua, no era por medio de un estudio, era por poder de Dios, por el Espíritu Santo. Y esto es lo que tenemos que estar bien claro. Inmediatamente, mira que ellos hablaban en un idioma que ellos no habían estudiado nunca en su vida, y edificaban así a los otros oyentes que entendían ese idioma para crecimiento de lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que tener bien claro con referente a la lengua y al don de lenguas. Voy a ponerle este gráfico sencillo para que podamos apreciar hablar en lenguas. ¿Qué es hablar en idiomas? Demostrado por la Biblia. Solamente estamos haciendo un resumen con este gráfico. Ahí está, hablar en idiomas. Hay dos partes importantes que tenemos que ver aquí. Uno, yo puedo hablar idiomas por medio de un aprendizaje, por medio del estudio. Y dos, se hablaba también en lengua por medio del don del Espíritu Santo cuando cayó sobre los judíos primeramente y después sobre los gentiles. Ellos hablaban por medio de lengua por medio del don del Espíritu Santo. Entonces hay dos cosas importantes que tenemos que aprender nosotros. Se puede hablar en idioma, porque es hablar idiomas por medio del aprendizaje.
Pero ellos hablaron por medio del poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso le puse este gráfico para que nosotros veamos de una forma fácil y sencilla lo que el Señor nos está diciendo. Uno, de que es un aprendizaje, y el otro es por don y poder de Dios. Ahí lo podemos apreciar con las imágenes sencillito. Ahora, ¿está vigente el don de lenguas actualmente? Vamos a ver algo interesante con referente a la palabra de Dios. Estoy haciendo énfasis en el don de lengua, no, por eso le puse el gráfico, para que no haya confusión. Recuérdense que hay dos cositas, por aprendizaje y por el don del Espíritu Santo. Aquí estamos ahora haciendo énfasis por medio del don del Espíritu Santo. Miren lo que dice la Biblia ahora en la 1 de Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, dice la palabra de Dios. Cesarán las lenguas. Entonces, yo me hago una pregunta. Pero si usted está enseñando de que las lenguas ya no existen, entonces ¿por qué nosotros hablamos? Si Dios hubiese cesado el habla total del hombre, yo ahora mismo no puedo ni predicar el evangelio. No puedo. Entonces, ¿qué lenguas son las que cesaron? El don de lengua por medio del poder del Espíritu Santo, que es que de forma milagrosa ellos la hablaban sin haber estudiado ese idioma. Eso es lo que el Señor está diciendo, porque de lo contrario, ni tú ni yo no podemos hablar. Miren de qué forma sencilla, edificante, fácil Dios le enseña a usted la palabra de Dios. Y la ciencia acabará. Entonces, aquí vemos muy claramente de que Dios iba a cesar el don de lengua. Dios ya lo venía advirtiendo y ellos estaban claros de que iba a cesar el don de lengua. Lo que no estamos claros hoy en día somos nosotros, que no sabemos comprender lo que nos dice la palabra de Dios. Porque Dios sí lo está diciendo por medio de la Escritura, de que eso con la cual se inició iba a tener un tiempo. Y ese tiempo es el siguiente. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, que ya dimos una clase con referente a eso, la palabra de Dios es lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. ¿Qué cosa? Las profecías, las lenguas y la ciencia, que la ciencia de Dios, no la ciencia del hombre. Por eso que a veces no entendemos, porque cuando hablamos ciencia, la ciencia que está en la televisión, no es eso. La ciencia de Dios es descubrir lo oculto, que es lo que nos está mencionando aquí. Todos los poderes milagrosos, don de sanación, todas esas cosas que el Señor hacía por medio de los apóstoles, todas esas cosas iban a tener un fin hasta cuando viniese lo perfecto, que es el camino de excelencia que nos estaba hablando el apóstol Pablo. Y lo dice, entonces lo que es en parte acabará hasta cuando venga lo que es lo perfecto, que es la palabra de Dios. Mencionando textos ya conocidos por cada uno de nosotros. Cuando yo era niño, hablaba con niño, pensaba con niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ya, una vez llegado lo perfecto, dejamos lo que era de niño. Ellos tuvieron que dejar las cosas que ya hacían. Nosotros ya no tenemos esto que ellos hacían, porque ya Dios nos dio lo perfecto. Entonces eso tenía su fecha de cumpleaños, su fecha de finalización, pero muchas veces todavía no comprendemos el poder de la palabra de Dios. Y es por eso de que se crea lo que es la manipulación. Se crea el engaño, porque cada quien interpreta la Biblia como le plazca o como ellos consideran que deben interpretarla. Y entonces nosotros inocentemente caemos en doctrinas erradas, donde entonces, no, pero yo confiaba en él, él es una persona de un buen estima, y bueno, yo confiaste, pero te fuiste para el lugar de perdición. Porque como deber tuyo y como deber mío, es como cuando uno está en escuela. Uno tiene que estudiar para poder pasar de grado.
Así mismo es en la vida espiritual. Yo tengo que estar seguro de lo que ese Señor que está allá adelante está enseñando. Y yo tengo que estudiar también, porque si Él está diciendo mentira, yo no voy a caer en su error, porque yo quiero de verdad ser salvo. Pero muchas veces nos conformamos con creencias y así mismo enseñamos a nuestras generaciones, y en vez de ser una generación para salvación, estoy entregando a la generación para también ser condenada, a salvo de que venga un emisario del Señor, un hijo de Dios, un siervo del Señor, y le habla palabra y alguien se pueda rescatar de dichas generaciones. Para eso estamos nosotros, para predicar la verdad del Evangelio, porque Dios siempre habla con la voz de la verdad. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, el amor. Y ahora lo vamos a leer completito para que vean sencillito, para que repetirlo nuevamente. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas. ¿Qué parte de cesar no comprendemos? Usted sabe qué es cesar. Usted busca eso en el diccionario y dice que es darle fin a algo. Pero no entendemos ahora de que cesar es darle fin a algo. Queremos entonces buscar otra cosa que ni se encuentra en una definición, o tratar de rebuscar de dónde para poder justificar lo injustificable. Miren que Dios te está hablando claro. Cesar es parar, ponerle fin a lo que ya existía. ¿Y por qué entonces, si ya Dios cesó el don de lengua, por qué entonces en la actualidad se ve y se enseña y se habla acerca de don de lengua cuando Dios ya lo cesó? Si mire lo que dice Dios, cesarán las lenguas. ¿Qué cosa? El don que venía por medio del Espíritu Santo. Eso fue lo que Dios cesó. La forma milagrosa en que ellos hablaban el idioma sin haberlo aprendido. Eso fue lo que Dios cesó. Pero ¿por qué entonces en la actualidad quieren justificar cosas? Y vemos de que ni lo hacen. Solamente enseñan mentiras, pero no pueden, porque incluso uno de ellos se bautiza y no recibe el don de lengua como dice la Biblia, sino que se ponen a tener un estudio de cosas y enseñándole cosas totalmente extrañas. Hay que tener cuidado con lo que usted cree, porque hay muchas cosas raras y extrañas que te pueden llevar a ti a la condenación. Pero este mensaje está diseñado para un creyente, una persona que se deleita de la verdad. Si tú te deleitas de la verdad, tú vas a examinar este mensaje. Tú lo vas a escudriñar. Y tú te vas a dar cuenta de que el mensaje tiene lógica. El mensaje es un mensaje sencillo. El mensaje es totalmente viable. Y te das cuenta de que aquí no hay tropiezo. Si eres un siervo de Dios que busca la verdad, tú te vas a dar cuenta. Pero si eres solamente un agente que no te sacias de la verdad, nunca vas a conocer la verdad de Dios y van a vivir solamente una vida fanática, una vida de fanatismo solamente y no una vida en hermandad, una vida en amor, una vida llena en conocimiento de Dios. Y pueden ser blanco fácil del enemigo y llevarlo a la perdición, cosa de que el Señor está poniéndole un alto ahora. No te dejes engañar, no te dejes engañar del enemigo, porque Dios te quiere salvar. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Mira que lo dice 2 veces. Lo que es en parte va a tener su fin. Vamos a ver aquí estos textos que nos hablan con referente para que veamos de que la palabra de Dios es lo perfecto. Mira lo que nos dice Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y aquí podemos apreciar muy fácil y sencillo de que la palabra de Dios, la palabra profética más segura, es la que tenemos en la casa. Y tenemos de diferentes tamaños, formas, ¿verdad? Letras, para poder nosotros edificarnos de esa palabra santa.
Sigue, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces aquí confirmamos bíblicamente de que lo perfecto es el libro que está aquí, el libro sagrado, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, a la cual el cristiano debe estar atento como una antorcha. Ahora, vamos a hacer un resumen. Mira, ¿cómo vamos a resumir esto así? Facilito, sencillo al espíritu. Miren, cuando venga lo perfecto, que ya estamos claritos que es la Sagrada Escritura, dice, ajá, ahí aparece la Biblia. Bien, ¿qué es lo que se iba a acabar? Las profecías. ¿Qué más iban a acabar? Dice el texto de que cesarán las lenguas. ¿Qué cosa? El don de lengua de forma milagrosa. Bien. ¿Qué más? La ciencia acabará, ¿verdad? Cuando viniese lo perfecto, todo eso iba a acabar. Entonces vamos a hacer cumplir lo que dice la Biblia. Vamos a cumplirlo uno por uno. La Biblia dice que se acabó. ¡Pum! Se fue la profecía. Porque hay que cumplir lo que dice la Biblia. ¿Qué sigue después? Cesarán las lenguas. Vamos a cumplirlo. ¡Bam! Se fue. Mire, ahora que dice que la ciencia también acabará. ¡Pam! Se fue todo. ¿Qué es lo que estoy viendo yo? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo cara a cara la palabra de Dios. Se lo pongo en un ejemplo gráfico y sencillo e entendible para que usted vea qué sencillo es hablar de la palabra de Dios, qué fácil es edificar a todas las personas para que crean al único y soberano Dios, Rey de Reyes. Y ahora, ¿en qué tenemos que prestar atención? A lo que está allí, ¿ve? La Biblia. Fácil, sencillo, al espíritu, al entendimiento. Y es allí donde nosotros tenemos que prestar atención para poder seguir hacia adelante. ¿Vemos de que hay don de lengua? No, porque ya Dios puso un alto. ¿Hay profecía? No. El que recibían sueños y visiones, no. La ciencia acabará, ya se acabó también. Todos esos poderes que tenían los cristianos para sanar, todo eso se acabó hasta cuando viniese lo perfecto. Y vemos de que ahora tenemos solamente las Sagradas Escrituras. Le voy a poner nuevamente ahora del mismo gráfico que utilizamos al inicio, las lenguas, que es hablar en idiomas. Vimos allí la imagen que es hablar en idiomas. Tenemos en la primera parte que es por medio del estudio, del aprendizaje. Hay que estudiar bastante, tener bastante memoria para poder aprender idiomas. Y también vimos de que también se hacía por medio del don del Espíritu Santo de forma milagrosa sin haberlo estudiado. Y entonces, bueno, tenemos que hacer cumplir lo que dice el texto. Entonces, si se acabarán el don de lengua. Se acabó el don de lengua. Se fue el don de lengua. ¿Qué quedó? Por medio del estudio. Y es por eso que tú y yo hablamos. De lo contrario, ¿qué vamos a hablar? ¿Se dan cuenta qué fácil y sencillo? Usted ha comprendido muy claramente lo que la Biblia nos enseña con referente a hablar en lenguas, que es hablar en idiomas que uno ha nacido. Esto es palabra de Dios. Ahora, vamos a mostrarle por qué muchos todavía persisten. ¿Por qué muchos persisten todavía en hablar lenguas cuando ya Dios los cesó? Y vamos a ver de que ellos no hablan idiomas. Ellos hablan cosas que no son idiomas. Dice, respondiendo a él le dijo, hipócritas, dice la palabra de Dios, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, enseñan mandamientos de hombres, y el hombre, en vez de deleitarse en los mandamientos de Dios, Dios dice, ya yo cesé el don de lengua, no le creo a Dios para creerle a un hombre que habla por medio de un espíritu diabólico. La pregunta es, ¿a quién más tú le crees? ¿A un hombre que manipula usando la Biblia? ¿O a un hombre de Dios que habla conforme a la verdad de Dios, que te enseña la verdad? Hermanos, hay una realidad en el mundo entero. A las personas no les gusta la verdad. A las personas no les gusta la verdad. Y usted se puede dar cuenta desde su casa, con su propia familia, sencillamente. Sencillamente. Oye,
tú ensuciaste esa silla y el niño sabe que la ensució. Y dice, no, yo no la ensucié, yo no la ensucié. Y el niño sabe que la ensució. El joven sabe que la ensució y él sabe que al padre no le gusta que le ensucien sus cosas. Y dice, no, yo no la ensucié, fue el perro. Fue el perro, papá, sí. Por eso te dije la vez pasada, papá, de que no dejes entrar al perro porque yo sabía que eso iba a pasar. Y tú estás viendo que no está ni la marca de la huella del perro allí. Porque si fuese la pata del perro, la marca queda. No fue el perro. No, es que recuerda que, papá, que mire de formas de cómo ensuciar. No solamente con los pies, él pudo haber zurrado su cuerpo, la cola tenía tierra y cayó en la silla también. El hombre no le gusta la verdad y desde niño se cultiva eso en nuestra sociedad y es por esas causas de que cuando se habla de la palabra de Dios y se habla conforme a la verdad, el mundo queda... ¿Querer eso? ¿Tendrás razón? Voy a tener que consultar con otras personas para ver porque... No sé, la verdad. El hombre está confundido porque desde pequeño siempre ha escuchado mentiras en el hogar, en la vecindad, en el lugar donde va, en la escuela, en el trabajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? ¿Siguiendo ese mismo ejemplo o rompiendo los parámetros que el mundo sigue? Tenemos que nosotros obedecer a Dios, rompiendo las costumbres humanas, como dice aquí, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. No hay que enseñar mandamientos de hombre, sino enseñar mandamientos de Dios, porque es allí donde se encuentra la salvación de toda la humanidad. Ahora sí. Vamos a entrar en este punto muy interesante. Vemos aquí nuevamente la imagen cómo las personas son guiadas hacia el abismo, hacia la condenación por esta persona. Y vamos tan ciegas porque no ven. No leen las escrituras cuando Dios manda a leer, cuando Dios manda a escudriñar. Pero no se preocupe, para eso esta enseñanza se hace con amor, para todo aquel que quiera amar a Dios de corazón, porque Dios te está diciendo... En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Adoremos a Dios con todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No nos dejemos engañar, sino siempre hagamos la voluntad de Dios. Vamos a ver el significado automáticamente de lo que es lengua extraña, porque es muy importante entender esto. Ya entendemos lo otro arriba, facilito, sencillo. Una lengua extraña o desconocida es una lengua diferente a la lengua materna de una persona. Sigue anexando. La persona solamente adquiere esa lengua extranjera o extraña si la aprende de manera consciente, ya sea en una escuela, con cursos de idiomas o de manera autodidacta. Eso lo dice el diccionario, usted lo puede hasta googlear y va a encontrar sinónimos de lo mismo. Pero aquí es donde viene lo interesante de todo esto. Se nos enseña a nosotros de que lengua extraña es algo totalmente fuera de lo natural, de los idiomas. Y le voy a poner este audio para que usted escuche qué es lo que se enseña como si fuese lengua. Y usted va a juzgar si es cierto o no. Si usted dice que es cierto, tiene un serio problema de lógica. Pero a la Biblia le está enseñando a usted que eso no es hablar en lengua. Vamos a escuchar este audio que le voy a traer aquí con referente a lo que la humanidad se le ha metido, que es hablar en lengua. Vamos a escuchar este audio. Balakal kalshi, hikal, pirikil kal, telepal, tirikin mei, haish, haish kalakal, kalakata nikolon, kidipol, holikalpish, hai, polikindishke, hosh, tikinasa, horokol, pastitala, talakal. Esto que acaban de escuchar, y ustedes han escuchado otras cosas peores aún todavía, es lo que se enseña en la sociedad, que es hablar lengua extraña, que eso es el don de lengua. Y si tú no hablas esto, no tienes el don del Espíritu Santo.
Esto es lo que enseñan muchos. Pero ya usted tiene el conocimiento de Dios, de que esto no es cierto, porque la Biblia desde Génesis nos viene enseñando de que hablar en lengua es hablar en idioma, no hablar cosas que no se entienden. Y vemos de que hay una infinidad de personas, muchas caen en esto. En este juego satánico, hermanos, porque no entienden el evangelio de Dios, porque ellos no son de Dios. Y al no ser de Dios, ellos no te van a enseñar conforme a la palabra de Dios, sino lo que ellos consideran, para que tú creas de que ellos siempre son buenos. Mira de que ellos se preocupan por mí. Mira de que ellos son verdaderos cristianos y te están llevando con la venda en los ojos al lago de fuego que arde eternamente. Mira el significado que te dice el diccionario. Mira lo que te dice. ¿Dónde está la lógica, queridos hermanos? ¿Dónde está el razonamiento espiritual del cristiano? Ok, ¿no eres cristiano? Bueno, la lógica pues. Y si eres cristiano, razonamiento espiritual, ¿a dónde? Ni uno ni lo otro. Es como si fuese que nos han manipulado de una forma totalmente poderosa. Nos tienen embobados o engañados con una varita mágica, cegados, que si ellos dicen corre por aquí, yo corro por allá mismo donde ellos me dicen. Camina por aquí, yo voy por ahí mismo. Y defendemos doctrinas de hombre en vez de defender la doctrina de Dios. Si el mismo diccionario te está diciendo de que lengua extraña o desconocida es hablar, dice, es una lengua diferente de la lengua materna. De tu lengua materna. Te lo está diciendo. Yo hablo español. Mi lengua es diferente. Son todas las demás idiomas que existen en el mundo. Inglés, bueno, si yo hablo inglés, ya no es diferente igual, pero ya yo aprendí. Todo otro idioma, sea francés, portugués, italiano, todo eso son lenguas diferentes a la cual tú naciste. Miren de qué forma el mismo sentido común te está diciendo de que no son cosas extrañas como estas personas te lo inculcan. Y vemos de que muchas personas están siguiendo esas costumbres totalmente pecaminosas. La pregunta es, ¿seguiremos o cambiaremos? Porque si sigues, tu camino es hacia la perdición, porque este mensaje te acaba de abrir los ojos. No te lo trates de tapar, sino déjalo que te lo abra, porque Dios quiere salvarte. Dios quiere darte el reino celestial. No le digamos no al Señor, siempre digámoslo sí al Señor, porque eso es lo que le agrada a Dios. Hijos obedientes a su nombre, a su santísima palabra. Vamos a ratificarlo con textos ahora, porque eso es lo que me gusta, siempre hablar conforme a lo que dice la palabra de Dios. En la 1 Corintios 14:13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Vimos lengua. ¿Qué significa idioma? Lo vimos al inicio. Extraña a la que yo nací. Palabra de Dios. Sencillito, ¿se dan cuenta? Yo hablo hebreo, pues un ejemplo. Bueno, hay otra, el griego. Ese se extraña porque yo no conozco griego. Ese extraña para mí. Entonces, aquí vemos claramente de que la misma Biblia te lo está ratificando junto con lo que dice el mismo significado del mismo hombre también. Para que entendamos de que está dentro de lo que es idioma y no cosas raras como lo que escuchamos en ese audio, y hay cosas peores todavía de que esas personas hacen para engañar, para llevar a la condenación a las personas. Mira lo que sigue diciendo la Biblia. En la 1 Corintios 14, 27 y 28 dice así, si habla alguno en lengua extraña, idioma que él no conoce, desconocido sea, esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Tiene que haber un intérprete y para que haya un intérprete es porque estamos hablando de idiomas que son conocidos por el hombre. Esto es palabra de Dios, porque tiene que haber un intérprete. Si no hay intérprete,
calla o calle en la iglesia, dice la palabra de Dios, y hable para sí mismo y para Dios. ¿Pero qué hable? ¿Las cosas raras que escuchamos? No, que hable el idioma que tú sabes para Dios. Y si lo quieres hablar para con otro, tiene que haber un intérprete. Si yo me pongo aquí a hablar el inglés a ustedes, no van a entender. The Lord Jesus Christ. Quizás muchos saben esa frase, otros no. Bueno, tiene que haber un intérprete. Bueno, the Lord Jesus, el Señor Jesús, tiene que haber un intérprete para poder que el que habla español entienda lo que se está diciendo. He is God. Él es Dios. Entonces, por eso es importante un intérprete. De lo contrario, usted no va a entender lo que se está hablando. Así que lo único que tiene intérprete son los idiomas de la cual uno ha nacido. Y sabemos de que hay muchos idiomas y eso lo vamos a ratificar bíblicamente. Dice aquí en la primera de Corintios 14, 9 y 10 dice, así también vosotros, si por la lengua no diéramos palabra bien comprensible, por eso que ustedes ven que yo digo siempre fácil y sencillo el conocimiento del Espíritu, por lo mismo. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, dice la palabra de Dios. Ellos entonces hacen carecer de significado del idioma. Dios te lo está diciendo una cosa, ellos van por otra. La pregunta es, ¿a dónde quieres estar tú? ¿Con Dios o los que hacen mandamientos de hombre? Ya esa decisión es tuya. Esa decisión es tuya porque tú tienes que decidir salvarte o condenarte. Yo no puedo decidir por ti. Yo solamente te brindo este mensaje. Si este mensaje lo consideras de que no es correcto para ti, esa es tu decisión como persona, esa es tu decisión, ¿verdad? Que tú has tomado, querido amigo, hermano, porque cada quien es responsable de lo que va a heredar, sea salvación o condenación. Pero Dios está hablando hoy por medio de este siervo, este servidor de Dios, comprensible, palabras comprensibles, sencillitas. Y he mencionado esa palabra en todo el estudio para que se den cuenta de que la Biblia lo valida. Fácil al entendimiento, no me canso de repetirla tampoco esa frase, y fácil al espíritu. O sea, que si yo me quiero hacer que no entiendo, ya eso va a ser tu responsabilidad porque Dios te ha abierto los ojos, pero no quiero poner en parte para agradar a Dios, no quiero poner de mi parte para agradar a Dios. Como reflexión, para ya finalizar este tema sencillo, vamos a ver lo que nos dice el libro de Corintios 13:1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Miren lo que dice Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, sabemos de que el hombre no puede hablar lenguas angélicas. Pero estas son cosas que te van a decir, no, como ya le demostraste bíblicamente de que lenguas extrañas no es lo que se estaba hablando en ese audio, sino idiomas que yo desconozco. No, ahora te corren a lo siguiente, que no, eso son lenguas angélicas. Y tú caes redondito nuevamente por no investigar, por no darte cuenta de que te están engañando, por no estudiar, por no leer, por no escudriñar, por no deleitarte de la justicia de Dios. Ellos son los que caen fácilmente en el error, lenguas angélicas. Y es por esto que mi deber es enseñarle de que ningún humano puede hablar lengua angélica. Y no se lo voy a decir con mi boca, lo van a leer todos de la palabra de Dios. Y prestemos atención a lo que dice la segunda de Corintios 12:3 dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó, paraíso de Dios, allá arriba en el tercer cielo, donde oyó palabras inefables. Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y le vamos a buscar en el diccionario lo que significa la palabra inefable.
Vamos a buscarlo aquí rápidamente para que usted vea de lo que nos está diciendo la santísima palabra de Dios, que estas son palabras que no le he dado al hombre expresar. Mira lo que dice aquí como significado, que no puede ser expresado, miren, que lo estoy leyendo para que vean de qué está del celular el significado, que no puede ser expresado con palabras por ser extraordinario. Pablo no podía repetir lo mismo. Y estamos hablando de allá arriba en el cielo de Dios. ¿A dónde se escucharon esas palabras inefables? Allá arriba en el cielo de Dios, donde moran todos los siervos celestiales de Él, allá arriba, sus ángeles, etcétera, etcétera. Otro significado, que con palabras no se puede explicar. Entonces, si allá arriba, que es la morada de los cuerpos celestiales, los ángeles y el mismo Señor Jesucristo, los ángeles y todo lo que el Señor creó allá arriba, el lenguaje de ellos es algo totalmente diferente de nosotros, algo angelical, algo espiritual allá arriba. ¿Cómo entonces el hombre dice de que no, lo que nosotros estamos hablando son lenguas angélicas? Pablo no está diciendo que la lengua es angélica. Pablo está diciendo de que si yo hubiese o si yo hablase todo el tipo de lengua, incluso esa, pero no tengo amor, no tengo nada. Lo que Pablo está diciendo de que la importancia del tener amor, ya sabemos de que amor es guardar los mandamientos de Dios. Amor es guardar los mandamientos de Dios. Eso lo dice el libro de Juan muy claramente, que el que me ama guarda mis mandamientos, y los mandamientos de Dios nos enseñan todas las cosas que tenemos que hacer, y todo aquel que cumple los mandamientos de Dios tiene amor, porque él va a hacer lo que Dios quiere que el hombre haga. Entonces aquí pudimos confirmar de forma clara, precisa, bíblica, de que el hombre no puede hablar una lengua angelical, porque aquí lo que se habla, idiomas en la cual hemos nacido. ¿Se dan cuenta? Idiomas en las cuales hemos nacido. Y vemos de que la palabra nos acaba de explicar bíblicamente de que allá arriba Pablo, cuando estaba en el tercer cielo, oyó palabras que él no podía hablar. No podía explicar, porque lo dice la Biblia, que no le es dado al hombre expresar. Y de esta forma, queridos hermanos, de forma, repito nuevamente, fácil, sencilla, edificativa para cada uno de nosotros, de que hablar en lengua es hablar en idiomas, la cual hemos nacido. Y ya vimos bíblicamente de que habían dos formas de hablar lenguas. Uno, por medio del aprendizaje, que es la que siempre ha perdurado. Y vemos de que Dios anexó para que todo mundo viera el poder de Dios, señales, porque son señales que hablaran en lenguas, pero esas lenguas eran por medio del Espíritu Santo, eran idiomas sin haberlo aprendido, sin haberlo estudiado, ellos lo hablaban para edificar a los que tenían ese lenguaje. Esto es palabra de Dios. Para finalizar, le tengo este último texto de reflexión, donde el Señor nos va a hacer un llamado de una forma muy, muy amorosa. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Si estas palabras que el Señor te está diciendo no hacen efecto en ti, y a pesar de toda la enseñanza que has dado por amor a tu salvación, por amor a tu alma, que Dios tenga misericordia de ti, que Dios pueda algún día cambiar. Quizás ahora mismo muchos no, pero sabemos de que la palabra de Dios no regresa vacía. Siempre de 10, 1, de 20, 2, de 30, 3, pero siempre hay personas que de verdad quieren obedecer a Dios, porque de verdad tienen ese deseo en su corazón de ser instruidos en la verdad y no de ser engañados por falsas enseñanzas. Pero la decisión no está en mí. La decisión está en ti. Si de verdad tú te deleitas de la verdad, tú buscas la justicia, el amor, la fe y la esperanza. Pero si tú no te deleitas de la verdad, tú vas a buscar siempre la mentira, el engaño, la manipulación y toda obra satánica. Espero de que esta enseñanza
haya edificado todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para que podamos todos seguir hacia adelante en el crecimiento de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a pasar inmediatamente a la cena